¿Cómo están? Bienvenidos a Futuro 360. Estamos listos para comenzar otro capítulo y compartir con ustedes las últimas noticias y novedades del mundo de la ciencia y de la tecnología. Aquí comienza un nuevo episodio. La idea de llegar a la Luna es un objetivo que ha trascendido a la historia y a los países. Hace 56 años se llegaba por primera vez en la misión Apolo 11, que fue la conclusión de una batalla espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética por lograr una superioridad tecnológica, pero también, sobre todo, un triunfo geopolítico en medio de esa contienda. Hoy la competencia por volver a la Luna sigue de la mano de Estados Unidos, pero esta vez enfrentados con China. Ambas potencias tienen misiones que pretenden pisar el satélite natural antes de 2030 y, por supuesto, ambos países quieren hacerlo primero. En el caso de los norteamericanos, tienen la misión Artemis, que luego de algunas modificaciones en el camino, consta ya de 5 etapas. Ya lograron la primera el año 2022, al enviar una nave no tripulada para orbitar alrededor de la Luna. Ahora están a puertas de enviar su segunda misión, Artemis 2. Esta se tenía prevista para febrero, pero por imprevistos de seguridad se cambió y se espera su lanzamiento para este miércoles 1 de abril a las 19:24 hora chilena. Todo muy preciso y calculado. Este cohete será tripulado por 4 astronautas que incluyen entre sus filas también a una mujer y a un afroamericano, y eso marca un hito porque es inédito para este tipo de misiones. Se espera que estas personas logren el hito de pisar la Luna hacia el año 2027. Esta batalla por la Luna, una contienda sobre todo geopolítica, como decíamos hace un rato, tiene varios puntos que mirar. Por un lado está lo crucial que ha sido mantener la seguridad en todo momento, en cada misión, sin importar los retrasos que se generen por esto. Algunas incertidumbres económicas también, por los recortes, por ejemplo, que se han visto en la NASA. Alianzas entre países, pero también con el mundo empresarial, claro, porque el sector privado, entre ellos Boeing, SpaceX y Blue Origin, están jugando un rol cada vez más relevante en esa carrera por el espacio exterior. Y todos unidos para lograr el objetivo. Conquistar la Luna ahora también pareciera tener un tinte de interés económico. El satélite natural tiene ciertos elementos que son importantes, como agua congelada, por ejemplo, que permite el sustento de la vida humana. Pero no es solo eso. La separación de las moléculas podría permitir generar oxígeno e hidrógeno. Y este último es clave para combustible de los cohetes. Eso porque el sueño final, en realidad, no es solo volver a pisar la Luna, sino que poder luego instalar una base lunar, por ejemplo, que permita usar sus recursos para futuros viajes a Marte u otros lugares del espacio. Una especie de escala en la próxima frontera de los viajes espaciales. Como hemos seguido aquí en Futuro 360, las redes sociales han estado en el centro del debate. Tras 7 semanas de juicio, recientemente un fallo histórico en Estados Unidos declaró responsables a Meta y a Google por el daño a la salud mental de una menor. Esto estaba relacionado con el diseño adictivo de las plataformas de estas redes. ¿Qué implicancias tiene esta sentencia? ¿Cuál es el precedente? ¿Y cómo deberán responder además las grandes tecnológicas? Camila Sumastre nos cuenta la siguiente nota. Corrían los años 80 y el cigarro se promocionaba como algo atractivo. Sin embargo, años después, la evidencia obligó a las tabacaleras a hacerse responsables por el daño que causaban a la salud. Hoy, esa discusión se vuelve a instalar, pero con otra industria: las redes sociales por su impacto en la salud mental. Un argumento que tomó forma y permitió que por primera vez un tribunal en Los Ángeles, Estados Unidos, declarara culpables a Meta y Google por generar daños en una menor de edad, debido al adictivo diseño de sus plataformas. El jurado ha hablado, ha concedido una indemnización por daños punitivos, ha concedido 3 millones que se suman a los daños reales. Hay que recordar que se trata de lo que se conoce como un caso decisivo. Es el primer juicio de este tipo en la historia de la jurisprudencia estadounidense. Se trata de un caso emblemático protagonizado por Kaylee, o más conocida por sus iniciales KGM, hoy de 20 años, que acusó a Meta y YouTube de Google de engancharla intencionalmente cuando era niña, lo que le provocó ansiedad, dismorfia corporal e ideas suicidas.
Ahora, tras 7 semanas de juicio y 8 días de deliberación, el jurado concluyó que las empresas fueron negligentes en el diseño de sus plataformas, al no advertir los riesgos e incorporar herramientas como el scroll infinito y la reproducción automática, incentivando su uso prolongado. En tanto y por lo mismo, Kaylee logró un acuerdo previo con Snapchat y TikTok. Han gozado de inmunidad y como consecuencia han podido diseñar y lucrarse con productos que, como sabes, causan un gran daño en los jóvenes, no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Decidimos adoptar un enfoque diferente, no demandarlos por su contenido, sino por su diseño defectuoso, es decir, que en particular por las características que son muy perjudiciales para los niños independientemente del contenido. Lo que ella estaba reclamando, ¿no es cierto?, que el diseño era un diseño adictivo, ¿no? Eso básicamente. Entonces, el scrolling infinito, que uno siempre estuviera pasando, o las notificaciones que se empujaban a cierta hora, etcétera. Toda esta información eran elementos que por diseño el producto generaba adicción. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora tuvimos el veredicto, donde el jurado lo que hace es decir, efectivamente la empresa es responsable por esto. Un veredicto que incluyó compensaciones, $6 millones para Kaylee, con un 70% a cargo de Meta y un 30% de Google. Un monto que contempla daños compensatorios y punitivos. Lo interesante de la indemnización que hace es que es una indemnización probablemente por el daño, pero hay también indemnización punitiva. La indemnización punitiva, que es algo que nosotros no tenemos, ¿no es cierto?, es básicamente que no solamente compenso el daño que le causé a la víctima en este caso, ¿no es cierto?, o a la demandante, sino que además le genero una ganancia a la demandante en forma de castigo. Entonces, como estaban la empresa haciendo esta actividad conscientemente que generaba daño, se le pide un monto extra. Lo dispuesto en el veredicto podría ser mayor una vez que se ejecute la sentencia. Según expertos, la relevancia del caso no solo recae por declarar a las tecnológicas como culpables por el diseño adictivo de sus plataformas, sino por la posibilidad de convertirse en un precedente para la resolución de otras 1.600 demandas similares contra empresas de redes sociales. A ello se suma un posible cambio en la forma que operan estas aplicaciones. La decisión de hoy supone realmente un punto de inflexión y el siguiente paso es que los legisladores aprueben medidas de protección para los niños y se aseguren de que se cumplan, porque sabemos que no se puede confiar en que estas empresas tecnológicas hagan lo correcto por sí mismas. Lo primero que va a pasar es que se van a llenar de demandas. Vamos a ver cómo ocurre eso, ¿no es cierto? Lo segundo que va a pasar, que es lo interesante, en caso de que se ratifique la decisión en apelaciones, es que las plataformas tengan que modificar el diseño de sus productos. Ante esta decisión, Meta y YouTube negaron las acusaciones. Si bien desde la compañía de Mark Zuckerberg aseguraron que están revisando sus opciones, desde Google ya aseguraron que apelarán. Respetuosamente no estamos de acuerdo con el veredicto y lo apelaremos. La salud mental de los adolescentes es un tema sumamente complejo y no puede reducirse a una sola aplicación. Seguiremos defendiéndonos con firmeza, ya que cada caso es diferente, y seguimos confiando en nuestro historial en materia de protección de los adolescentes en Internet. A este juicio contra Meta se le suma otro proceso en Nuevo México. El Tribunal de Estado ordenó a esta gigante tecnológica a pagar $375 millones por violar leyes de protección al consumidor, exponiendo a los menores a depredadores sexuales y pedófilos en sus plataformas. Casos que reflejan la creciente responsabilidad que enfrentan las redes sociales y que podría marcar un antes y un después en la forma en que se regulan. Comienza nuestro segmento favorito, el de los seres fantásticos que elegimos cada semana aquí en Futuro 360, porque en el equipo queremos profundizar en lo que la naturaleza a simple vista quizás no nos deja ver. Y hoy día hemos seleccionado al mejor amigo del hombre, al perro. Porque ¿qué pasa si es que este animal que está con nosotros constantemente en el cotidiano, en realidad fuera una de nuestras tecnologías biológicas más avanzadas? Más allá de su rol como compañeros, que lo conocemos muy bien, los perros poseen una hipersensibilidad biológica que los convierte en sofisticados sistemas de biodetección. Tienen un olfato hasta 10.000 veces superior al nuestro, imagínense. Entonces son capaces de identificar, gracias a ese talento, concentraciones mínimas de olores vinculados a enfermedades, por ejemplo, como el Parkinson, la malaria o incluso el cáncer. De hecho, podrían llegar a predecir hasta crisis inminentes como ataques epilépticos o variaciones en los niveles de azúcar al detectar cambios químicos que en realidad para nosotros son muy sutiles, imperceptibles, pero que para ellos son notorios. Su sintonía no es solo física en todo caso.
también profundamente emocional. Investigaciones recientes revelan que los perros no leen la mente de forma mágica, sino que procesan nuestro tono de voz en realidad. Son microexpresiones faciales y el rastro del estrés en nuestro aroma lo que logran detectar los perros. Y esta conexión activa el bucle de la oxitocina, una respuesta neuroquímica recíproca que reduce entonces nuestros niveles de cortisol, transformando entonces su simple presencia en un regulador emocional efectivo para el ser humano. Esta sensibilidad llega incluso al plano del lenguaje. Se ha descubierto que ciertos perros, excepcionales eso sí, pueden asociar nombres a objetos específicos solo escuchando conversaciones, de forma muy similar a cómo los niños pequeños van incorporando palabras de su entorno. Un estudio sobre esto publicado en la revista Science indica que mediante un proceso de mapeo rápido, estos canes logran identificar juguetes nuevos por exclusión o por una repetición mínima, demostrando así una capacidad de aprendizaje social que es lo que les permite retener vocabulario complejo sin la necesidad de un entrenamiento formal o de recompensas directas que son tan usuales para enseñarles algún truco. Al usar señales contextuales entonces y de atención para expandir su vocabulario sin entrenamiento directo, los perros desdibujan la línea de lo que creíamos únicamente humano, demostrando que su capacidad de comunicación y de diagnóstico es en realidad una de las herramientas más complejas de la naturaleza. Por eso elegimos a los perros como los seres fantásticos de esta semana. Vamos a cambiar de tema. Todos los años Santiago revive la misma postal. Calles convertidas en ríos, barrios enteros que quedan bajo el agua después de un par de horas de lluvia. Es típica la escena, ¿no? Pero este problema ha ido escalando. El cambio climático ha borrado las fronteras ahora del calendario, trayendo temporales bien sorpresivos incluso en pleno verano, como los que golpearon, por ejemplo, la zona central a fines de enero. Ante este escenario, la pregunta entonces es ¿por qué la misma lluvia castiga de forma tan dispar a las distintas comunas en Santiago? Queda al descubierto así una profunda brecha. Los detalles en la nota de Cecilia Orota. Granizo, lluvias intensas y tormentas en pleno verano chileno. El cambio climático ya no es una advertencia lejana. En Santiago, cada año distintas comunas enfrentan inundaciones provocadas por precipitaciones cada vez más intensas y el fenómeno ya no se limita al invierno. Con mayor frecuencia estos eventos también aparecen en verano, en un escenario climático cada vez más extremo. El clima es variable y cada vez más variable. Y nos enfrentamos a estas situaciones intempestivas de los latigazos climáticos, la impredecibilidad del clima, y que yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Hay que tener un paraguas y hay que tener unas botas de agua en la cajuela del auto. Frente a esta nueva realidad surge una pregunta clave. ¿Están preparadas las ciudades para enfrentar estos cambios? No, hay que hacer algunas adecuaciones. Y esas adecuaciones tienen que ver con cómo nosotros, que es un desafío, cómo nosotros podemos, en el fondo, elaborar ciertos diseños y soluciones prácticas en función de este cambio climático. Con el cambio climático, como se han venido estas últimas lluvias, ha sido bien complicado dado que existe una cuenca geográfica que es muy compleja, entran todos los vientos desde el lado poniente y se confluyen en el valle. Por lo tanto, existen zonas muy puntuales donde prácticamente llueve más en la zona central que en otros lados. Ahí tenemos los ejemplos de la zona sur, surponiente y poniente principalmente. Con un clima cada vez más impredecible y en una ciudad donde existe una importante brecha entre comunas en materia de infraestructura de emergencia, surge una realidad difícil de ignorar. Las comunas de Santiago no enfrentan de la misma manera los eventos climáticos extremos, porque mientras el cielo no distingue entre comunas, la planificación urbana de la capital muchas veces sí lo hace. Si tú miras los presupuestos municipales, la desigualdad gigantesca en nuestra ciudad. Hay municipios como Las Condes que tienen el mismo presupuesto que tiene la región para todas las comunas. Cuando hablamos de cambio climático, en una ciudad como la ciudad de Santiago, lo que estamos hablando es de un problema de segregación urbana que finalmente termina generando como un triple acoplamiento que podríamos llamar frente al riesgo climático. Más amenazas por las condiciones de la ciudad, menos capacidad de respuesta
por la debilidad institucional, la falta de recursos, de profesionales, de información, y al mismo tiempo más sensibilidad. Por eso hablamos de un triple acoplamiento, ¿no? En enero de este año ocurrió algo inesperado. En pleno verano, Santiago registró intensas precipitaciones y episodios de granizo en distintos sectores de la capital. En algunos puntos cayeron 17,4 milímetros de lluvia en poco más de una hora. Dentro de las comunas más afectadas se reportó Maipú con alrededor de 2.000 viviendas afectadas y Las Condes con 25. Invierno hemos visto que la comuna no está preparada para recibir ya la cantidad de agua que recibe normalmente en los inviernos normales, por así decirlo. Tenemos sectores que se nos inundan, entonces eso nos demuestra que actualmente la comuna no está capacitada y no tiene la infraestructura correspondiente o acorde para recibir la cantidad de agua que recibe la comuna. Además, tenemos el problema de que estas emergencias es muy probable que cada vez más sucedan en verano, es decir, tengamos lluvias no solo en invierno, sino también en temporada estival. Si bien contamos con una red primaria y secundaria de 132 kilómetros de colectores y más de 4.000 sumideros de agua lluvia, el aluvión de fines de enero en San Carlos de Apoquindo evidencia que el cambio climático nos está afectando y tenemos que avanzar. Salir de esta situación fue un trabajo muy intenso, con todos los equipos de la municipalidad desplegados 24/7 en terreno. Tomó varias semanas hacer el despeje completo, la limpieza de todos los colectores y de toda la infraestructura crítica, y finalmente logramos salir adelante y la zona urbana quedó totalmente despejada y en condiciones de uso normal. Queda en evidencia que las mismas catástrofes climáticas no impactan de la misma manera a todas las comunas de Santiago. Por supuesto que influyen factores naturales como la pendiente del terreno o la altura. Pero hay otro elemento que muchas veces pasa desapercibido: la brecha de desigualdad en la infraestructura de emergencia entre las distintas comunas. Para nosotros es evidente que existe una postergación del sector poniente de la región metropolitana en cuanto a inversión de infraestructura, más que nada pensando en la planificación, yo creo, a largo plazo, que existe una falta de planificación y una postergación del sector, como tú decías, sur y poniente de la región metropolitana en cuanto a la inversión y el desarrollo de infraestructura de aguas lluvias. Para nosotros como municipio es muy importante, no solo porque la comuna se inunda, sino porque al fin y al cabo las personas más afectadas son los vecinos y vecinas. Tenemos que preocuparnos de darle como estándares mínimos, sino que también dar cierta calidad de vida y estándar y dignidad que debería ser equitativa para toda la región metropolitana. La segregación urbana y las condiciones institucionales de la gobernanza frente a estos temas genera una desigualdad estructural frente al cambio climático. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que afecte más a los sectores que tienen menos recursos, son más vulnerables. Eventos como estos muestran que el cambio climático ya no puede quedar fuera de la planificación urbana ni del desarrollo de las ciudades. Considerarlo como un factor estructural es clave para anticipar riesgos y fortalecer la preparación de todas las comunas ante eventos que ni siquiera somos capaces de prever. Con esta información nos vamos a ir a la pausa. No se vayan. Al regreso vamos a hablar de astronomía acá en nuestro país y de su desarrollo, con algunas modificaciones legales también que pueden ser bien relevantes para este sector en el que Chile está a la vanguardia definitivamente a nivel mundial. Pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Futuro 360 por las pantallas de CNN Chile. La entrevista de hoy la vamos a enfocar en un asunto que es crítico para el desarrollo de un área en la que Chile tiene muchísimo potencial. Estamos hablando de la observación astronómica. Nuestro país es protagonista mundial en este ámbito. Acá están surgiendo algunos de los proyectos más interesantes para poder investigar lo que ha ocurrido con el surgimiento del universo, por ejemplo, con estudiar fenómenos tan distantes como aquellos que tienen que ver con las estrellas y otros planetas. Bueno, este sector que ha tenido un valor no solo acá en Chile, sino a nivel internacional tan importante, hoy día parece algo en riesgo a propósito de las reglamentaciones respecto a la contaminación lumínica. Recordarán ustedes que incluso esto llegó a ser tema de debate en medio de la carrera presidencial. Y claro, porque es un factor crítico para el desarrollo de la investigación astronómica en nuestro país. Y los cielos tan prístinos que tenemos hoy día y que favorecen la posición de Chile para el desarrollo de nuevos proyectos parecen verse en riesgo a propósito de estas modificaciones reglamentarias. Vamos a conversar de este tema junto a la representante de la Sociedad Chilena de Astronomía, SOCHIAS, y directora de la Licenciatura de Astronomía en la Universidad Andrés Bello, Isabel Gaviñó. Bienvenida, Isabel, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Sebastián. Isabel, bueno, este tema surgió a propósito de modificaciones reglamentarias que se conocieron
hace poco y que pueden tener efecto precisamente en la contaminación lumínica. El gobierno, de hecho, de José Antonio Kast va a tener que tomar algunas definiciones respecto a estos criterios. ¿Por qué es tan relevante este asunto para el desarrollo de la astronomía acá en Chile, Isabel? Es que en Chile es un país que está mundialmente reconocido como siendo la capital de la astronomía. Alberga los telescopios, los observatorios, los más relevantes del mundo, o la mayoría de ellos, para ser más exacta. Y eso viene con una garantía de parte del Estado de una protección de la calidad de los cielos. Ha estado seleccionado por ser un país que se beneficia de un clima particularmente seco en el norte, también con cadenas montañosas donde se pueden instalar observatorios. Y en la época donde los observatorios empezaron a instalarse, el cielo era pristino y el gobierno chileno a lo largo del tiempo se ha comprometido con mantener la calidad de estos cielos. De estos cielos, claro. Sí. Y hoy en día no es que se cambió la ley. La ley sigue vigente y la ley sigue protegiendo los observatorios. Sí. Ese es un punto importante porque se retira este documento que regulaba precisamente estos aspectos, pero eso no significa una desprotección de los cielos, de ninguna manera. La ley sigue vigente, como has dicho. Una protección frente a la ley no, pero para que una ley sea eficiente, se tiene que aplicar algunas medidas. Entonces, el Servicio de Evaluación Ambiente es el que va a preguntar frente a un proyecto, demostrar que ese proyecto no está violando, no va a violar la ley, finalmente va a respetar la ley. Claro. Y en el caso de la astronomía, ese criterio era algo obsoleto y también demasiado laxo. Son criterios que se han basado en datos de los años 70 o de hace varias décadas atrás. Entonces se retira esos criterios que eran demasiado laxos y ahora hay una oportunidad para que se ingrese criterios que sí son actualizados. Eso es interesante. ¿Ustedes lo ven como un riesgo o como una oportunidad para el gobierno que ha llegado? Lo queremos ver como una oportunidad, como una oportunidad. Justamente hubo una comisión asesora del Ministerio de Ciencia que entregó un trabajo importante al final del año pasado, en diciembre, que da recomendaciones totalmente actualizadas para hacer un criterio que sea mejor que el que fue descartado actualmente, que protege realmente el cielo pristino de Chile, en particular en las zonas afectadas por los observatorios. Así que se puede ver como una oportunidad. Eso, creo que el gobierno manifestó durante las elecciones, como mencionaba, su interés para preservar el cielo pristino de Chile, los cielos oscuros, y como se retiró ese criterio, es importante volver a ponerlo, porque si no se vuelve a poner otros criterios, es difícil parar por adelante proyectos que podrían amenazar la contaminación lumínica. El documento tenía un nombre que es bien técnico, ¿no? Que se denomina Criterios para determinar la susceptibilidad de afectar áreas astronómicas. Ese era el nombre oficial. Pero en la práctica eso establece cuál es el rayado de cancha, digamos, para el desarrollo de ciertos proyectos y cómo se relacionan esos proyectos con las áreas que deben ser preservadas, ¿cierto? Exactamente, sí. ¿Y ustedes creen que existe hoy día posibilidades de establecer criterios más firmes, no tan laxos, has dicho tú, como los que habían antes? ¿Qué significaría eso en la práctica, Isabel? Seguramente has escuchado del proyecto INA,
que estaba amenazando el Observatorio Paranal, que hoy en día a nivel mundial es el observatorio que tiene los cielos más pristinos, donde hay instrumentos astronómicos. Está ubicado en Antofagasta. Está ubicado a 80 kilómetros al sur de Antofagasta, y ahí el cielo está casi al nivel de brillo natural, sin contaminación. Tiene 0,1% de contaminación lumínica encima del brillo natural del cielo. Y está el mejor lugar del mundo para realizar astronomía, y tiene ahí proyectos que están en desarrollo. Sí. Está el futuro Extremely Large Telescopio, está el CTA, que es una batería de telescopio Cherenkov, que se llama, otra tecnología. Y esos proyectos, que son importantísimos a nivel mundial, todavía no operan, están en construcción. Sin embargo, viene esa empresa, ese consorcio que quiere instalar aquí un proyecto que ponía en peligro la calidad del cielo. Y claro, el criterio que había era suficientemente laxo para dejar ese proyecto prosperar. Sin embargo, ese proyecto fue parado, decidieron retirar el proyecto, etcétera. Era un proyecto de hidrógeno verde. Claro, zona, sí. Pero creo que es una ilustración que muestra que el criterio era demasiado laxo y que es necesario es demasiado laxo, principalmente porque era desactualizado. Ese punto es importante. Hablemos de lo que debería contener entonces este nuevo criterio para que efectivamente no fuera tan laxo con los proyectos que a futuro quisieran desarrollarse. ¿Cómo compatibilizarlo realmente con el desarrollo astronómico también entonces? ¿Qué debería contener en términos más específicos, Isabel? Yo creo que tiene que contener un mapa actualizado, y ese mapa existe, está en el documento que comentaba de la Comisión Asesora del Ministerio de Ciencia, que se entregó en diciembre, un mapa actualizado de las zonas de interés astronómica. También tiene detalles que ahí son muy técnicos de la distancia a la cual debería haber una cierta seguridad y distintos criterios de luminosidad, de brillo, en función de brillo, en función de la distancia de estos proyectos. Entonces, ese trabajo ya fue realizado. De todas maneras, estos proyectos para garantizar ese cumplimiento requieren de este reglamento, pero todos esos proyectos deberían someterse a evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, para poder garantizar que se están cumpliendo con los criterios de luminosidad, de distancia de los observatorios astronómicos, etcétera. ¿Tiene que establecer o pasar más bien por la más alta evaluación? Mira, la ley protege a nivel nacional el cielo chileno, no solamente en el norte, pero en el norte hay esos requerimientos que son aún más fuertes por la presencia de los observatorios. Entonces es importante que si los proyectos pasen por una evaluación de contaminación lumínica a nivel ambiental, no solamente por los observatorios. Sí, los observatorios son lo que a nosotros nos interesan como astrónomos, pero sí, claro, es importante decir aquí que la contaminación lumínica tiene un impacto importante en la vida de la gente, en la biodiversidad. Por eso hoy en día, por ejemplo, hay tantos niños que tienen que tomar remedios para poder dormir porque ya su cuerpo no está produciendo la melatonina que requiere para dormir, porque no hay una noche suficiente oscura. Entonces es importante darse cuenta que la contaminación lumínica es un problema de todos. Isabel, es interesante en todo caso lo que tú mencionas para poder profundizar un poco en eso. Cuán relevante es el asunto de la luminosidad, porque quizás se ve como un asunto
un poco exagerado, desde afuera puede verse como una discusión que busca preservar un espacio intacto, incólume para el desarrollo de la astronomía, pero tiene efectos directos en la capacidad astronómica, ¿no? Yo estuve hace poco en un observatorio, en el Observatorio de la Silla, tuve la posibilidad de ir allá y me di cuenta de lo crítico que es el asunto. Hay una regulación para las luces que pueden haber en el entorno, fuera de los edificios con cortinas tapando la luz del interior para que no salga y contamine la luminosidad. Toda una regulación respecto al uso de las luces de un vehículo, de las linternas, etc. Está todo súper reglamentado ahí mismo en el observatorio. ¿Por qué es tan crítico para el trabajo astronómico que se hace ahí en los telescopios? Bueno, para poder entender o ver el desarrollo de nuestro universo, cómo se formaron las primeras estrellas, las primeras galaxias, usamos los telescopios como máquinas de tiempo, porque la luz tiene una velocidad finita y para el universo incluso esa medida de usar la velocidad de la luz como referente hace que un año luz, lo que la luz se demora para recorrer un año, es una distancia muy corta en astronomía. La primera estrella es a 4 años luz de nosotros. Entonces estamos hablando con objetos que estamos observando en el universo hace como 13, por ejemplo, el universo tiene 13,7 mil de millones de años. Entonces, nosotros queremos observar cuando se formaron las primeras galaxias hace millones de años atrás. Y para eso requeremos ver muy lejos y claro, para eso tenemos espejos que son muy grandes. No sé si muy sensibles, ¿no? Muy sensibles. No sé si puedes imaginar que nosotros aquí estamos mirando con la luz que entra por nuestra pupila. Nuestra pupila, cuando es de noche y que se dilata hacia el máximo, quizás mide 8 milímetros. El Extremely Large Telescope va a tener un espejo de 30 metros de diámetro. Entonces, imaginas la diferencia de sensibilidad. Sí, claro. Y personalmente voy a ciertos lugares donde están esas luces LED y uno ya queda alumbrado, como sobrealumbrado. Imagínate un telescopio con ese espejo súper sensible. Va a captar toda esa contaminación lumínica y no es el problema que lo capte. El problema es que esa contaminación lumínica genera un ruido que nos impide ver lo que queremos observar. Ahora, Isabel, complejicemos un poco la conversación y sumemos otro tema. ¿Qué pasa con el desarrollo económico de otras actividades también en esas zonas que hoy día podrían estar privilegiadas para la observación astronómica? ¿Qué pasa con el desarrollo del sector industrial, de la minería y de otras actividades productivas alrededor? ¿Cómo se pueden hacer compatibles? Con reglas claras. Es muy importante poder tener esos criterios justamente para que se pueda compatibilizar esos dos desarrollos. Entonces, obviamente, espero que Chile, dado en el desierto de Atacama las características que hay para la energía renovable, puedan haber proyectos de hidrógeno verde, por ejemplo, pero no en una zona donde van a amenazar un observatorio. Por eso es importante que haya esos informes técnicos con los mapas, las mediciones que se tienen que tomar para no dañar la calidad de los cielos. Hay varios ejemplos de proyectos que han sido implementados para cumplir la norma de contaminación lumínica chilena. Hay una fundación que es muy activa que se llama Fundación de Cielos de Chile. Ellos han acompañado proyectos, no sé, estadios o parques públicos, etcétera, para que tengan un alumbrado que sea eficiente y para el proceso y compatible con
no contaminar el cielo. Y haciendo eso uno tiene economías también, porque ir alumbrando al cielo es perder recursos. Entonces, haciendo las cosas bien, no solamente es compatible las dos actividades, sino que también uno está ahorrando energía. Isabel, lo último para cerrar y dimensionar también el potencial que tiene Chile, ¿no? Tú hablabas sobre cómo nuestro país está siendo protagonista con la instalación de los telescopios más importantes acá también. ¿Cuál es el futuro que tiene Chile desde ese punto de vista para el desarrollo de nuevos proyectos o para seguir potenciando este rol como capital astronómica? Si uno piensa en los mayores descubrimientos de astronomía de las últimas décadas, no sé, desde las primeras exoplanetas en la década de los 90 a estar haciendo una imagen de un agujero negro supermasivo, identificar una kilonova, muchos de esos descubrimientos pasaron aquí en Chile y ahora Chile sigue siendo el lugar donde consorcios internacionales están implementando nuevos observatorios, como te comenté, el Extremely Large Telescope, el CTA. Entonces se vienen descubrimientos también a futuro, nuevos telescopios que van a permitir alcanzar límites más lejos en términos de tiempo de lo que podemos verse, de profundidad de lo que podemos observar, necesariamente van a venir con grandes descubrimientos y se van a hacer aquí en Chile. Y eso va a pasar acá. Sí, va a pasar aquí en Chile, así que tenemos suerte aquí por estar en la primera ventana. Claro que sí, habrá que ver qué definiciones toma el gobierno entonces ahora a partir de esta modificación y los criterios que establezca. Isabel, gracias por haber venido al estudio de CNN Chile. Gracias por acompañarnos. Gracias, Sebastián, por tu tiempo. Nos vamos a la pausa después de esta conversación. No se vayan porque al regreso seguimos con más información siempre interesante aquí en Futuro 360. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Futuro 360. El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos y difíciles de detectar. Tiene baja supervivencia y opciones de tratamiento que son por ahora limitadas. Pero un nuevo avance científico, basado en una innovadora combinación de fármacos, podría cambiar el rumbo de esta enfermedad y abrir así una nueva esperanza para el futuro. Constanza Pérez nos cuenta más sobre esta posible terapia en la siguiente nota. El cáncer de páncreas es uno de los más letales, y a pesar de que la OMS lo ubica como el 12º entre los más frecuentes, su tasa de supervivencia a 5 años es de apenas el 19%. Datos globales que se reflejan también en Chile. El cáncer de páncreas es una enfermedad que afecta más o menos a 1.900 personas en Chile por año, de forma oficial. ¿Ya? Hay 1.900 nuevos casos por año y mueren aproximadamente 1.700, 1.750 personas. ¿Ya? El cáncer de páncreas es uno de los tumores más letales que existen en este minuto. El principal tipo de cáncer de páncreas es el adenocarcinoma, que es un tipo específico que es el más frecuente y que desgraciadamente entre el 80 y el 85% más o menos de los pacientes se diagnostican tardíamente. A diferencia de otros cánceres, no existen controles preventivos para detectar los primeros indicios de la enfermedad. Y muchas veces los síntomas no se presentan hasta que ya alcanza la metástasis. Por la ubicación anatómica que tiene, desafortunadamente da pocos síntomas y da síntomas cuando ya la enfermedad es más avanzada. Entonces, un porcentaje muy importante del cáncer de páncreas se detecta ya con metástasis. Aparte de tener esta dificultad en su diagnóstico, suele hacerse resistente a los tratamientos, a pesar de haber tenido inicialmente una buena respuesta con la quimioterapia, es decir, ver que el tumor se achicó, que el paciente se siente bien, que no tiene molestia. El efecto suele ser transitorio y después vuelve a crecer. En la actualidad, los tratamientos utilizados para combatir el cáncer de páncreas son dos: una intervención quirúrgica para extraer el tumor y quimioterapia. Pero un nuevo tratamiento desarrollado por un grupo de científicos del Centro Nacional de Investigación Oncológica de España propone una terapia inédita con una combinación triple de fármacos que logró eliminar el cáncer de páncreas en 16 ratones. Para nosotros en oncología,
tener ese nivel de respuesta, es decir, tienes un paciente, o en este caso un ratón, que tiene un tumor y que sin no haberlo operado ni nada, con estos 3 fármacos distintos, logras erradicarlo en 16 de 18, suena como un resultado súper prometedor. El equipo implantó células cancerígenas de 6 pacientes en 18 ratones, en los que se probó una terapia con 3 fármacos, daraxonrasib, afatinib y SD36. Después de 200 días, 16 ratones estaban sanos de cáncer y no mostraban efectos secundarios. El tratamiento apuntó precisamente a 3 proteínas que actúan como motores de crecimientos de cáncer y que, además, causan resistencia de las células mutadas, las proteínas KRAS, EGFR y STAT3. KRAS es uno de los principales blancos en la búsqueda de un tratamiento para el cáncer. Hay que entender el tumor como un tejido vivo, ¿no es cierto? Es evolutivo, entonces aprende de cierta manera a defenderse a los tratamientos o a generar resistencia. Entonces el principio un poco que hay detrás de este estudio que es súper interesante, ¿no es cierto?, es que si uno bloquea distintos puntos estratégicos, medio como que deja al tumor sin la capacidad de poder tener una vía de escape para seguir creciendo a pesar de que uno está bloqueando esos nodos importantes. Pero hay que ser cautos. Si bien los ratones no presentaron efectos secundarios, se mantiene la incógnita de los resultados que podrían tener las personas. En el estudio dicen que no hay toxicidad importante en los ratones. Ya, eso puede ser cierto, digamos, no hubo mortalidad asociada por este tratamiento, pero no sabemos si esta combinación de fármacos va a afectar de la misma manera a las personas, ¿ya? De hecho, de los 3 medicamentos que se usaron en este estudio, hay solamente uno, y que no es el más importante, que usamos nosotros hoy día en ser humano y que igual tiene toxicidades. Aquí en el estudio, bueno, miden la toxicidad igual de una manera bien indirecta, porque es como si es que comen o no comen los ratones, pero no sabemos cómo se sienten. Entonces es algo que vamos a tener que dilucidar. Ahora, a veces pasa una cosa que es interesante, que no por sumar más remedios uno suma más toxicidad, ¿ya? Porque hay veces que las toxicidades de 2 remedios como que se anulan, ¿ya? Y eso lo hemos visto en otros cánceres, entonces yo creo que eso hay que evaluarlo, pero sin duda que va a ser un factor súper importante a considerarse que esta cuestión es aplicable o no. Pese a estas incógnitas, los especialistas ven con buenos ojos los resultados, aunque con prudencia para esperar los próximos estudios. ¿Por qué es tan importante este estudio en ratones? Porque de partida está dirigiendo el tratamiento. O sea, esta triterapia ni siquiera considera quimio, sino que considera terapias biológicas targeteables a puntos de control. Todos estos resultados positivos hay que tomarlos con optimismo, realista, pensando también en que esto es un proceso largo. O sea, para que una droga o medicamento nuevo, desde el momento que tú lo descubres, entre comillas, su utilidad en ratones, para ponerlo como ejemplo, hasta que efectivamente demuestras que es seguro, que es eficaz y que es útil para lograr lo que tú quieres con las personas, pasan varios años. Una terapia que nos permite seguir ampliando las barreras, los conocimientos y las esperanzas en materia de enfermedades tan mortales como el cáncer. Llegó el momento de revisar otras buenas noticias aquí en Futuro 360. Y vamos a contarles sobre una carga chilena con múltiples experimentos que va a llegar, escuche bien, ni más ni menos que a la Estación Espacial Internacional. El objetivo de comprender mejor la vida en el espacio y avanzar en el desarrollo tecnológico espacial es lo que ha movilizado esta carga. Se trata de un proyecto del Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria junto a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Dentro de esta carga destacan algunos experimentos como pequeños brotes vegetales y células orgánicas para analizar el ensamblaje de secuencias de ADN sintético en contextos de microgravedad. De esa forma se pone a prueba diferentes dispositivos para evaluar entonces su comportamiento eléctrico y conductivo en el espacio, entre otras pruebas, con protagonismo chileno, como pueden ver. Los resultados de esta expedición pionera no solo permitirán validar el funcionamiento de los componentes chilenos en estas condiciones extremas, sino que también podrían sentar las bases y entregar datos cruciales para futuras misiones satelitales del país. Todo esto marca un hito, por supuesto, y es el inicio de una etapa de aprendizaje continuo.
Vamos a ir a otra noticia. ¿Se acuerdan ustedes del famoso monstruo del lago Ness? Bueno, si bien esta es una especie de fantasía, está inspirado en un animal real, un plesiosaurio. Es un tipo de este dinosaurio el que fue descubierto en las cercanías de Calama, en la región de Antofagasta. Esta primera especie descubierta en Chile se llama Gondwana nectes osvaldo y estuvo a cargo de un grupo de investigadores de la Universidad de Chile. Estos reptiles acuáticos vivieron durante la era mesozoica y se extinguieron hace cerca de 66 millones de años, con el resto de los dinosaurios, por cierto. El fósil encontrado es clave ahora para entender la evolución que han tenido los plesiosaurios, ya que hasta ahora las evidencias previas sugerían que este linaje tenía un posible origen europeo. Pero no, esta nueva investigación muestra que los restos encontrados en el desierto de Atacama corresponden al representante más antiguo conocido de ese grupo, y estaba aquí en nuestra tierra. El espécimen habría habitado antiguas cuencas marinas en el actual territorio del desierto de Atacama y fue identificado tras una preparación profunda del fósil entre 2024 y 2025, que expuso un esqueleto parcial articulado con rasgos únicos nunca antes vistos en la ciencia. Bueno, en este contexto, ustedes ya lo deducen, Chile se proyecta como un territorio especialmente relevante para seguir investigando el origen de este grupo, ya que posee rocas más antiguas de ambientes similares y antecedentes fósiles de plesiosaurios que hasta ahora solo habían sido representados por restos fragmentarios. Y dentro de todas estas buenas noticias, esta es muy buena para la fauna chilena. La Corporación Nacional Forestal, CONAF, confirmó la presencia del monito del monte, una especie en peligro de extinción. Fue visto en el Parque Nacional Queulat, en la región de Aysén. El hábitat de estas especies son principalmente bosques templados, lluviosos de Chile y Argentina, que se encuentran cada vez más amenazados, por lo que ver monitos del monte no es algo que suceda en realidad todos los días. La CONAF pudo detectar estas especies usando cámaras trampa en el marco de una investigación en colaboración con el Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia. Todo esto permitió ver a los monitos en su naturaleza máxima, actuando con total cotidianeidad. Desde la CONAF afirmaron que su presencia es una excelente señal porque además es una especie indicadora que al estar en el bosque demuestra que ese ecosistema se encuentra en un muy buen estado. Buena noticia por partida doble para cerrar este bloque de Futuro 360. Con estas buenas noticias cerramos nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que en nuestras redes sociales siempre hay más información interesante y apasionante del mundo de la ciencia y la tecnología. Que esté muy bien, nos vemos a la próxima.